pero son indispensables, hermanos, y son oportunidades para que cada uno disponga su ser y podamos adorar al Señor y cumplirlo en la práctica. Así que aprovéchenlo y todos pongámonos en esa disposición para, en medio de cualquier circunstancia adversa o incluso de bendición, pues podamos adorar al Señor como solamente Él se merece. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tantas bendiciones recibidas durante esta semana. Sería innumerable, Señor, meditar, pensar, reflexionar acerca de ellas. Aún, Señor, las batallas personales con el pecado son una bendición, porque sabemos que como hijos tuyos estamos siendo cada vez más a la imagen de nuestro Salvador. Gracias por la comida, gracias por la bebida, el oxígeno, el aire, la salud, Señor, suficiente para poder realizar las actividades de la semana, por la gracia y el favor que nos diste, Padre, al cumplir nuestras funciones, no solo laborales, sino las personales, las familiares, en las cuales nos esforzamos por honrarte, Señor, y las hicimos como para ti. Ayúdanos a que esos olvidos de tu presencia en nuestra vida cada vez sean menos, a que dependamos de ti en continua oración, ruego, súplica, para buscar guía, dirección, Señor, y no nos perdamos, como tal vez a algunos les pudo pasar, Señor. Así que ayúdanos a poder comprender tu propósito de cada día y que al final de cada uno que nos permitas llegar podamos reflexionar y evaluarnos, Señor, para ver si los hemos alcanzado. Pon en nosotros un sentir de perseverancia, de constancia, Señor, en nuestra vida cristiana, a fin de que podamos comprender el propósito no solo de cada día, sino también, Señor, de nuestra estancia en el lugar a donde nos has traído, que es tu iglesia local. Permítenos servirte, permítenos servir a nuestro prójimo, Señor, y que ahí también podamos alcanzar la plenitud de poderlo hacer como lo intentamos, Señor, para tu gloria y honra. Te damos gracias por esta clase, te pedimos que bendigas este tiempo de adoración, también cada cosa que hagamos durante nuestra estancia en este lugar, y que juntos así podamos, Señor, glorificar tu santo nombre y poder encontrar, Señor, el favor de tu presencia en esta iglesia. Así que te damos muchísimas gracias, Padre, por todo esto, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues hoy es ya nuestra clase número 15. La clase número 15, estamos a un poquito más de la mitad de los temas que desarrollamos para ustedes. Y a partir del próximo domingo vamos a tener una dinámica. Ya me había platicado con mi hermano Mario para darle el material, pero antes de dárselos completos, por quien guste tenerlo, sí me gustaría que mediten en las clases que han tomado. Les vamos a mandar los títulos ahí en el grupo de menú y revisen, porque vamos a pasar a 2 de ustedes cada domingo para que en 5 minutos nos ayuden a ver qué les dijo Dios en cierta clase. Yo creo que hay clases en donde Dios les habló más puntualmente en específico. Espero, ¿verdad?, que haya humanos, no extraterrestres, en donde pues todos estos unos a otros ya lo viven, ¿verdad? Creo que no, creo que ninguno hemos llegado
a la meta, pero para mí es importante porque el pequeño grupo, el pequeño remanente que cada mañana toma la decisión de poder venir un poquito más temprano, es un bastión, hermanos, es un fundamento de los que llegan posteriormente. Y si ustedes meditan, reflexionan en cierta clase, o tal vez no se acuerden de algo, pero les vuelve a llamar la atención un título, ven el material, pueden volver a ver la clase, tal vez Dios les lleve a poder practicarlo en la vida comunitaria, que es lo más importante. Es ahí donde debemos ponerlo en práctica. Así que ese es el cuidado que Dios pone en nuestro corazón, porque la iglesia local es muy atacada. Cuando el enemigo ve que ya no puede atacar externamente, comienza adentro, y nosotros siempre hemos tenido el cuidado de continuamente, desde que la iglesia se inició, siempre tener regularmente estudios sobre la iglesia misma, sobre cómo Dios nos puede edificar. Entonces, por ahí, si ustedes se acuerdan, también nos pasamos un largo tiempo con un tema de viviendo como iglesia. Hoy lo estamos haciendo con los unos a los otros, pero es con el único fin de no descuidar nuestra tendencia carnal a vivir de alguna manera diferente en nuestra vida comunitaria. Y eso es sumamente importante poderlo ver, poderlo analizar, reflexionar y poderlo practicar sobre todo eso. Así que hoy vamos a ver, tengan paz los unos con los otros. Tengan paz los unos con los otros. Es nuestra clase número 5 y el versículo base sobre el cual nos vamos a basar es Primera de Tesalonicenses 5:13. Primera de Tesalonicenses 5:13. El contexto completo del cual Pablo habla aquí en Primera de Tesalonicenses comienza en el versículo 12 y termina en el versículo 15. Ahí pudiese haber una división para hablar de un tema completo. Entonces lo vamos a leer juntos para que, a manera de introducción, nuestro texto, que es un solo versículo donde viene la frase, esté envuelta en su contexto completo y podamos comprender bien lo que Pablo tenía como idea general, y nos vamos a centrar en nuestro texto para enfatizar y puntualizar por qué hay un mandato como este: vivan en paz los unos con los otros. Así que si alguien me quiere ayudar, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 15. ¿Quién me ayuda a leerlo, hermanos? Ok, entonces, como que el tema central, hermanos, si ustedes lo meditan un poco, Pablo quiere enfatizar la relación y deberes o responsabilidades que hay de los pastores hacia con la iglesia, o del liderazgo para con la iglesia y de la iglesia para con el liderazgo. Ese es como que el tema central, y Pablo lo aborda, si lo pudiéramos detallar, pues lo veríamos con mucho más detalle, pero quiero abrir la Reina Valera para que lo leamos juntos y ustedes puedan ver ahí lo que les estoy diciendo para ponernos en contexto. Entonces dice en el versículo 12, os rogamos, hermanos. Entonces se está hablando a cristianos. Esto es sumamente importante verlo, porque ahí lo dice, es un ruego paternal del apóstol Pablo a cristianos. Y luego a continuación dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros
y os presiden en el Señor y os amonestan. En ese versículo 12, tal vez ustedes no se dieron cuenta, pero miren, detengámonos un poco, y ahí están 3 responsabilidades de los líderes para con la iglesia. Ahí dice que reconozcáis, y es un mandato para la iglesia, pero vean lo que hacen ellos, que reconozcáis a los que ¿qué? Trabajan entre vosotros. Esa es una responsabilidad muy condensada que pudiéramos ampliar más, pero el pastor en una iglesia tiene que trabajar, y la palabra es trabajar hasta el cansancio, ¿no? En otros contextos culturales, literalmente el pastor tiene este oficio como una labor, no se dedica a otra cosa más que eso, pero en otros contextos como el nuestro, aparte de trabajar de manera secular, no limita en que los pastores estén llamados a trabajar de esta manera. Entonces, esa es una responsabilidad. Después dice, y os presiden en el Señor. O sea, ellos también presiden en el Señor. Esta palabra es importante, pero se las voy a dejar a que ustedes la busquen. Aquí tengo mi desarrollo, pero no me voy a detener porque siempre me pasa. Y os amonestan. Es una responsabilidad, no solo, esa palabra no significa regañar. ¿Se acuerdan cuando hablamos amonéstense los unos a los otros? Es instruir, es poner en la mente, en la palabra en griego, pongan en la mente, ¿qué? La palabra. Entonces esta enseñanza viene a través de consejos de la palabra, amonestaciones de la palabra, advertencias de la palabra. Esto es lo que significa y os amonestan. Entonces tienen de tarea, tal vez la palabra más complicada al parecer, ¿qué es eso de presiden? Pero es importante, pero es una labor pastoral, ¿ok? Entonces, esto es importante porque aquí están las responsabilidades y después viene nuestro texto, ¿verdad? Entonces les rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, os presiden y os amonestan, y viene nuestro versículo, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Y aquí viene nuestra frase, tened paz entre vosotros, dice la Reina Valera. En la Nueva Biblia de las Américas dice, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Entonces, hay un objetivo del apóstol Pablo. Si ustedes ven, después detalla cómo va a convertirse esto en una realidad práctica. Y entonces vienen instrucciones del apóstol Pablo en los versículos 14 y 15, de cómo debe ser el trato mutuo, ¿verdad?, de los líderes hacia los ociosos, hacia los débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay instrucciones claras de cómo debe de ser esto en el contexto de la iglesia local. Pero a causa de que tenemos nuestro versículo 15 en medio de este contexto, lo que queremos entonces en esta clase es que podamos meditar, hermanos, en que la paz a la cual nos llama Dios surge de 2 aspectos importantes. Vean el versículo 13 y traten de ver dónde puede estar la clave para cumplir la última frase, vivan en paz los unos con los otros. En un sentido condensado y de contexto inmediato, es que Pablo sabe que va a haber normalmente una tendencia a que la iglesia no esté en paz con su liderazgo. Lo da por hecho, por eso viene este mandato, vivan en paz los unos con los otros. ¿Cuáles unos a otros en el contexto inmediato? Liderazgo y congregación. En un sentido más amplio, entre vosotros, esta es la clave, hermano, lo vamos a desarrollar, pero quiero que lo vean. Se va a reflejar la paz que hay en un entorno más amplio en cualquier aspecto de nuestra vida, dependiendo mucho, no totalmente,
mucho de la relación que se tenga con las autoridades, con las cabezas, con el liderazgo. Vamos a verlo a modo de ilustración en un hogar. En un hogar, de acuerdo a cómo el varón esté sujeto a Cristo, la mujer al varón y los hijos a los padres, hay un entorno de paz, o vamos a la palabra más antónima, guerra en un hogar. Pero todo depende de dos cosas importantes de esa sumisión que debe de haber, que también estudiamos hace 8 días, ¿verdad? No es una sumisión jerárquica, sino de ¿qué? De funciones, ¿se acuerdan? Pero esas funciones tienen dos ingredientes que el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses nos enseña claramente. ¿Ya las vieron? ¿Quién me puede decir cuáles son? Sigan viendo su texto. Estima y amor, ¿ya se dieron cuenta? Y que los tengan en muy alta estima con amor. Cuando una esposa no tiene en alta estima la función de su cabeza, ni está llena de amor para con esa función que Dios le dio a su esposo como cabeza, empieza a haber problemas. Hermanas, véanlo en su propia vida. Cuando ustedes no aceptan y aman la decisión de Dios de ponerles a esa cabeza imperfecta, con errores, y no haya esa alta estima ni con amor, comienza a haber problemas. Lo mismo sucede al revés, ¿verdad? Cuando un esposo no tiene en muy alta estima, y aquí todavía más enfáticamente, con amor por causa de su trabajo, de la función que tiene la esposa, va a haber problemas. Y lo mismo pasa con los hijos. Estoy hablando en un entorno de la familia. Pero vean, si no hay estos dos ingredientes, todo comienza desde cómo amamos y respetamos la decisión de poner ciertas funciones que Él designó para cada uno de nosotros. Vamos a otra ilustración en el trabajo. Cuando los trabajadores tienen en alta estima y amor, respeto, honorabilidad al jefe o a los jefes inmediatos, hay un aroma de paz en el trabajo. Cuando no sucede eso, hay críticas, murmuraciones, quejas de todo tipo ya en el contexto laboral. ¿Cierto o no? Por eso es que uso estas dos ilustraciones para que ahora lo traslademos a la iglesia. Entonces, Pablo lo que nos está enseñando en este versículo 13 es que de acuerdo a la muy alta estima que le tenemos al liderazgo, con un amor sincero, de verdad, real, por causa de su trabajo, por causa de la función que Dios les dio, ese es por causa de su trabajo, de su función, es que se va a vivir o no con paz los unos con los otros. Ese es como el contexto. Entonces, imagínense, hermanos, por un momento una iglesia donde los hermanos no se hablan entre sí. Entonces, no somos ni debemos ser una iglesia perfecta, seríamos mentirosos si decimos que la tenemos, pero sí revisar cada detalle. Y tan solo te imagines cómo hay ausencia de paz cuando hay un conflicto no arreglado entre creyentes. Mucho menos cuando hay una sola parte que tiene ese problema, porque a lo mejor la otra ni sabe ni está enterado o enterada de que hay algo contra él o ella. Pero esa persona que no tiene esa reconciliación y esa paz, pues no habla, intenta no hablarle. Cuando se tiene que ver forzada a hablarle a alguien, lo hace por educación, ¿verdad? Por hipocresía o por otras razones que no son la de verdad mantener un vínculo de paz, armonía con estos dos ingredientes, alta estima y amor genuino.
No solamente imagínense una iglesia entonces donde los hermanos no se hablan, donde los líderes son criticados constantemente, donde las opiniones personales dividen los grupos de servicio. ¿Qué testimonio ofrecería esa iglesia al mundo, hermanos? Podría tener excelentes instalaciones, muy buena doctrina en todos los aspectos de clases para niños, jóvenes, clases dominicales, predicación, pero carecería, hermanos, de algo muy importante: la paz de Cristo. Cuando el apóstol Pablo entonces escribió a los tesalonicenses, que si ustedes recuerdan era una iglesia modelo, sabía que la vida de la iglesia debía reflejar la vida de Cristo en comunidad. Entonces, Pablo tenía en mente, hermanos, lo que inspirado por el Espíritu Santo, se le reveló cómo vivía el Señor Jesucristo entre sus 12 apóstoles. Y tú y yo lo tenemos en los evangelios. Y por eso, él, sabiéndose en esta imagen de Cristo con sus apóstoles, sus discípulos, repite lo que dice aquí o lo escribe: y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Y entonces vemos estas dos cosas que te decía, más una tercera. Primero, entonces, hay un llamado a amar y estimar a los líderes espirituales, porque Pablo nos dice que hay una tensión constante al ser pecadores redimidos los que se encuentran en una iglesia. Pecadores con diversos contextos culturales, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Personas totalmente diferentes juntas. A Pablo no le toma por sorpresa esto, y entonces sabe que va a haber una tensión ahí por la carne. Y hace un primer llamado a amar y estimar a los líderes espirituales. Porque por consecuencia, en un sentido inicial, hace un llamado a vivir en paz unos con otros. Es un mandato: vivan en paz los unos con los otros, porque ambas partes tienen responsabilidades para que esa paz sea una realidad. Esta es una verdad entonces que debemos recordar, hermanos. No puede haber paz entre nosotros si no hay amor y respeto entre nosotros. Spurgeon utilizó una ilustración y dice: un río fluye con libertad mientras su cauce está limpio, pero cuando se llena de piedras y basura, el agua se estanca y el mal olor aparece. Así ocurre en la iglesia. La paz fluye cuando los corazones están limpios de orgullo, contienda y amargura. Así que vamos a aprender juntos cómo vivir en paz unos con otros y cómo esa paz, hermano, refleja al Dios de paz que habita en medio de su pueblo. Porque eso es algo que a veces puede olvidarse en nuestra conciencia, en nuestra mente, que Dios habita en medio de nosotros. La ausencia no solo que esté en la mente, sino de creer que cuando nos reunimos Dios está en medio de nosotros. Y hay varios versículos que afirman esa verdad, hermanos. El olvidar eso hace que muchas veces no procuremos esa paz entre nosotros. Así que vamos a ver entonces esa primera frase donde Pablo enseña a la iglesia de Tesalónica y hoy Dios a nosotros un primer mandato: estima y amor por los líderes por causa de su trabajo. Y eso viene en la primera frase que ya leímos: y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. La frase muy alta estima traduce el griego, que significa literalmente gran honor o valor elevado. Y esto, hermanos, para nada se trata de adulación ni favoritismo. No tiene que ver nada con eso. Escuchen entonces a qué se refiere la palabra en griego.
Se trata de reconocer el peso espiritual de su labor. O sea, que pedirle a Dios que nos ayude a ver el peso espiritual de su labor. O sea, que no pensemos, ay, tan fácil que es pastorear una iglesia, tan fácil que es dirigir cierto ministerio, tan fácil que es ir delante de algún evento, ¿no? En donde aquí, por ejemplo, damos oportunidad a que los hermanos lo hagan. El no tener en valor esa tarea, esa función dada por Dios, comienza a ser, hermanos, que ese valor o esa muy alta estima que Dios nos llama a tener, la empecemos a disminuir, pensando en que la tarea que hacen. Y lo podemos hacer de dos maneras. Es increíble la cantidad de resultados que en Estados Unidos hacen con las estadísticas. Ustedes saben que hacen muchas estadísticas. Y vean una que en el año 2014 hicieron en Florida, en donde en una misma congregación, y me da risa porque vean lo que sucede, hicieron preguntas al azar entre la congregación, pero que eran preguntas con doble sentido, eran preguntas que traían cierta trampa. Pero los resultados de la encuesta fueron sorprendentes, porque vean, el 50% de la congregación, 50 literalmente, así como lo escuchan, se quejaba por la ausencia de consejería, discipulado, seguimiento de sus pastores. Mientras que el otro 50% se quejaba por lo contrario, porque había demasiada aprensión, demasiada tensión entre los pastores. Ustedes dirán, entonces estaba dividida la iglesia. No, hermanos, eran las mismas personas con diferentes preguntas. Así somos de malos. Tenemos esa tendencia. Pero ¿sabes qué significó, qué reflejó esta estadística? El valor que yo le doy a la función, a la labor. En este sentido, en el contexto, a la labor de liderazgo. Entonces, repito, no se trata esta muy alta estima de adulación y favoritismo, de ese tipo de cosas, no, sino de reconocer el peso espiritual de su labor, de su función. Eso es muy alta estima, pero también dice y amor. Y la palabra griega es ágape. ¿Te acuerdas que hay otras dos palabras para amor? Pero aquí Pablo o Dios a través de Pablo utiliza ágape. Entonces no se refiere a simpatía emocional o filial, ¿te das cuenta? Sino al amor sacrificial, el amor con que Cristo nos amó a nosotros. Por eso es muy importante las palabras para estudiar, es ágape. Y al final nos da una razón el apóstol Pablo en la primera frase larga del versículo 13. La razón de esta estima, de esta muy alta estima y de este amor. ¿Cuál es la razón? Por causa de su trabajo. Entonces esto también es importante, hermanos, que lo podamos entender. No dice por su personalidad, ¿ya te diste cuenta? No dice por su carácter, no dice por sus dones, no. Nada que tenga en sí mismo el liderazgo, porque son hombres comunes y corrientes como tú. El error de nosotros como iglesia es querer darles esa alta estima por lo que nosotros pensamos. Su persona, sus dones, su carácter, etcétera, etcétera. Pero eso no es el mandato bíblico, dice, sino por la obra que realizan en el Señor. La obra que realizan en el Señor. Es algo parecido a lo que muchos pastores sí utilizan constantemente, yo en el sentido de que, bueno, lo vamos a usar, pero ustedes no escuchan en esta iglesia Hebreos 13:17 constantemente, porque mucho liderazgo lo utiliza para enseñorearse de su congregación. Dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta,
que lo hagan con alegría y no con gemidos, porque eso no sería provechoso para ustedes. Primera de Corintios 16, 15 al 16 dice algo parecido, lo voy a decir resumidamente. Reconoced a aquellos que trabajan arduamente entre ustedes. Sométanse también a personas como ellos y a todo el que ayuda y trabaja. En otras palabras, hermanos, la estima y el amor hacia los líderes no son opcionales. Son parte del orden divino para preservar la paz en la iglesia. Regresamos a la ilustración. La estima y el amor que la esposa tiene hacia su cónyuge y el esposo tiene hacia su cónyuge, va a hablar mucho de la paz que hay en un hogar. De la paz que Dios sabe si hay en cierto hogar o no. A veces nosotros como iglesia no, ni ustedes en la nuestra. Pero cada vez que, en un sentido personal, yo no tengo en muy alta estima la obra y función de mi esposa, voy a hacer todo lo contrario y eso va a generar, en lugar de paz, va a haber guerra. Pero pasa al revés. Cuando mi esposa no tiene en muy alta estima y amor la función que yo tengo, en lugar de paz va a haber guerra. Cuando los hijos no tienen muy alta estima y amor a sus padres, saben el caos. Cuando los trabajadores no tienen muy alta estima y valor a sus patrones, a sus jefes, hay caos en el trabajo. ¿Te das cuenta cómo es un reflejo? Lo mismo pasa entonces en la iglesia. El respeto y la estima hacia los líderes no los coloca por encima de la congregación. Lo repito, el respeto y la estima hacia los líderes no los coloca por encima de la congregación, sino que fortalecen el cuerpo de Cristo. Pablo, hermano, no está pidiendo veneración, es muy importante decirlo, sino cooperación en amor. Te pregunto, ¿te has dado cuenta cómo cambia la atmósfera en tu hogar cuando distorsionamos en tener muy alta estima las funciones de los demás en casa? ¿Has percibido esa atmósfera? Compártanme un poco, hermanos. ¿Cómo es la atmósfera cuando no tenemos en muy alta estima la labor de quienes nos rodean en un hogar? Pueden iniciar diciendo, el amigo de un amigo me dijo que... ¿Qué? Y al sentirse así, hermana, ¿cómo se siente el ambiente? Pero empieza a sentirse esa ausencia de paz, ¿no? Se siente un ambiente tenso, pesado, incluso a veces hasta de silencio, en el que algún momento va a ser roto como el estallido de un volcán. ¿A poco nada más pasa en mi casa, hermanos? Se disminuye la comunicación. Ok, muchas gracias. Es algo que también pasa, ¿no? Y pueden pasar ratos sin eso, ¿no? Sino con más cuidado, ¿no? De no ver que el energúmeno o la energúmena en casa suelte ahí el primer grito, ¿no? ¿Sí? A ver, hermana, dinos cómo son esos... Ah, ok. Sí, entonces lo que nuestra querida Magda nos
ayuda a ilustrar es que muchas veces ni siquiera a veces las palabras, ¿no?, sino las actitudes demostramos con ellas que no le damos valor, con muy alta estima a la labor de la esposa como ayuda idónea, del varón como cabeza de un hogar, o de los padres. Y los tres ingredientes aquí, mamá, papá o esposa, esposo e hijos, hacemos los ojos de huevo cocido, entre otras cosas, ¿no?, para desaprobar y no tener en muy alta estima la opinión de quien me está refiriendo algo, opinando algo, señalando algo, ¿no es cierto? Entonces todo eso tenemos que verlo porque nos ayuda a ver que a veces descuidamos este tipo de cosas, de tener en muy alta estima y amor en el contexto de la iglesia el liderazgo por causa de su trabajo, no su personalidad, qué bien hace las cosas, qué elocuente es, qué bien se viste, si tiene dinero, nada de eso, hermanos. Es su trabajo que Dios le designó y hay que tener en muy alta estima eso. Entonces, en una aplicación práctica muy rápida, hermanos, oren por sus líderes regularmente, Efesios 6, 18 al 20. Apoyen con palabras de ánimo y disposición a servir, ¿no? Esto es increíble porque cuando hay disposición de servir, alientan mucho al liderazgo de la iglesia. Le quitan peso a ciertas tareas que a veces hay que realizar ahí porque no las hay. Pasa lo contrario a cuando limitan, miden, cuestionan, debaten su manera de servirle a Dios, ¿no? Eviten el espíritu de división o crítica destructiva. No hay nada más erróneo, bíblicamente hablando, que hablar de liderazgo bíblico entre creyentes cuando la Biblia indica claramente: tú tienes un problema con el liderazgo, ve y dilo tú, ve y platícalo tú con el liderazgo. Si te escucha, has ganado al liderazgo, pero no debes ni tú promover la murmuración y la división o que hablen mal del liderazgo de tu iglesia, porque es la iglesia a la que vas, son los líderes y hermanos que te presiden, los que te representan, pero tampoco permitas que otra persona lo haga. Si tú sientes eso, ve y dilo. Es el mismo principio bíblico, ¿te das cuenta? Si tú eres el que trae algo, háblalo. Si hay alguien que escucha y quiere ahí murmurar, mándalo a que hable con el liderazgo. Se cuenta que Charles Spurgeon, cuando alguien le preguntó el secreto de su éxito en el ministerio, respondió: mi pueblo ora por mí. Esa es la clave. El amor expresado en oración y estima mantienen la paz en el cuerpo de Cristo. Después, hermanos, hay un segundo mandato, el final del versículo 13: vivan en paz los unos con los otros. Vivan en paz. El verbo griego para paz, Irene, significa mantener la paz, promover la armonía, o sea, la paz. ¿Se acuerdan que el Señor dijo: mi paz qué les dejo, mi paz les doy? Ya está la paz, Él ya la dejó en nuestro interior, en nuestro corazón y también en su pueblo. Ya la dejó la paz. ¿Qué nos toca? Mantener, no crearla. No es un mandato a crear la paz. No sé si a veces has dicho, como yo: voy a pasar por alto esta ofensa de mi esposa, no quiero pelear. O sea, eres tú el que origina esa paz. No, así no es. Hay paz en este hogar porque este hogar es de Cristo, en este hogar reina Cristo, y yo voy a pasar esta falta no porque yo quiera soberbiamente, engreídamente hacerlo, sino porque mi Señor me manda a guardar esa paz, a mantener esa paz que Él ya dejó en mi interior primeramente, y en mi hogar, en mi trabajo, en mi vecindario, en la iglesia local. Ese es el llamado: mantener la paz, promover la armonía. Implica el verbo, hermanos, una acción continua. Vivan manteniendo la paz. Vivan manteniendo la paz. Obviamente esto no significa que nunca habrá desacuerdos. Eso es importante aclararlo. Esto no significa que nunca habrá desacuerdos, sino que los creyentes deben resolver los conflictos bíblicamente y con amor.
porque es entre creyentes. No significa que no va a haber desacuerdos, diferentes formas de pensar. El contexto, como lo vimos de Primera Tesalonicenses, muestra una iglesia que sufría persecución externa. Eso lo pueden ver en Primera Tesalonicenses 2:14. Si ellos recibían ataques externos, era indispensable entonces que la paz interna se mantuviera para resistir juntos ese ataque. Si el enemigo no puede destruirnos desde afuera, lo dije hace rato, intentará dividirnos desde dentro. Por eso Pablo insiste y dice al final del versículo 13, vivan en paz los unos con los otros. Romanos 12:18, sé que algunos lo han leído. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, mantengan la paz con todos los hombres, general, de la iglesia y fuera. Por eso dice hombres, el griego habla de la humanidad. No tengas guerra, no tengas conflicto con nadie. Colosenses 3:15, que la paz de Cristo, vean, que la paz de Cristo gobierne sus corazones, a la cual también fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Efesios 4:3, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu, ¿no? La unidad. Otra cosa que Dios ya hizo, unir en aquel tiempo judíos y gentiles. Pero ahora la iglesia, unir todo tipo, dije hace un rato, todo tipo de personas, con muchas diferencias, de todo tipo. Cristo los unió, hay unidad, presérvala. Pero ve lo que dice al final del versículo 3 de Efesios 4. Esfuércense, repito, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Notan entonces el patrón? La paz no ocurre sola. La Biblia nos llama a esforzarnos, preservar, mantener y vivir en paz. Esos son los verbos que pudiéramos nombrar en este momento para no pensar que la paz se da por sí sola, sino que somos llamados con verbos a acciones. Esforzarnos por mantener la paz, preservar la paz, mantener la paz, vivir en paz. Efesios 4:3. La paz entonces, hermanos, en la iglesia comienza en el corazón de cada creyente. Como la paz de cada hogar, de cada centro de trabajo, comienza ¿dónde? En cada persona, en nosotros. Así que antes de reconciliarnos con alguien, debemos reconciliarnos ¿con quién? Con Dios. Porque si tenemos algo contra alguien, hermanos, le hemos fallado primeramente a Dios por mantener falta de perdón, amargura, enojo para con alguien. Y a veces cometemos el error de ir soberbiamente, humanamente, a ponernos a cuentas para ver lo virtuoso que somos nosotros. Y se te olvida que fallamos a alguien más. Le fallaste a Dios primeramente. Por no tener en muy alta estima y amor la función de quienes te rodean. Y al no tenerlos en muy alta estima y amor, agape, amor de Dios, entonces comenzaste a destruir en lugar de fortalecer esa alta estima a la cual Dios te llama tengas de aquella o aquellas personas. Por eso Jesús dijo, hermanos, en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz. ¿La qué? La paz. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La paz entonces es el fruto de una vida llena del Espíritu. No es el fruto de nuestro egocentrismo, no es el fruto de, entre comillas, nuestra virtud cristiana, no. Hay una verdadera paz, primero interna, cuando tú estás lleno de la palabra de Dios. Y esa llenura de la palabra
te lleva a decir procurar, mantener, vivir en paz, etc. Te pregunto a modo de aplicación, si tú buscaste paz en algún momento en esta semana, en los lugares donde te desarrollaste, ¿fue verdaderamente la llenura del Espíritu? ¿Fue glorificar a Dios? ¿O fue tu propia pausa de paz? Tu tilín, tilín, acaba el primer round, pero viene el segundo. Porque a veces pensamos que esa es la paz, ¿verdad? Esa no es la paz de Dios. La paz de Dios, si es la paz de Dios la que buscamos, mantenemos, procuramos, buscamos, perseveramos, tiene que surgir de un ser, de un hombre o una mujer llenos de la palabra. Por eso a veces no hay paz, ¿te das cuenta? ¿Qué tipo de paz buscamos? De una manera muy carnal, somos exhortados en algo que hicimos tal vez, eso puede causar que no haya paz en el corazón de acuerdo a mi respuesta, y nuestra búsqueda de paz es, sí, no, casi decimos, sí para que te calles. No va a haber paz. Los ojitos de huevo, ¿verdad? No va a haber paz. Cualquier palabra, acción o ademán que hagamos, hermanos, no va a tener como resultado la paz en donde nos desarrollemos, porque no surge de una vida llena del Espíritu. Para aplicaciones prácticas rápidas, evita los chismes y las conversaciones que siembran división, evítalos. ¿No es cierto que nuestra carne nos llama a ese tipo de conversaciones? Siendo honestos, evita los chismes y las conversaciones que siembran división. Proverbios 16:28, lo buscas en casa. Resuelve conflictos cara a cara, no a espaldas. Resuelve conflictos cara a cara, no a espaldas. Incluso me voy más allá, en donde dices, pero es que solo lo sabe mi cónyuge, mis hijos, pero son maduros en la fe. No, hermanos, resuelve los conflictos cara a cara. Y si puedes incluso no infectar tu conflicto entre tus seres, no solamente más cercanos, sino más amados, evítalo. Voy al contexto familiar para que vean si o no nos pasa. Y espero que pase menos en sus hogares, ¿no? Cuando hablamos de algunos de los familiares del cónyuge, el cónyuge abre su corazón y te está hablando de sus familiares, de su familia, y nosotros nos enardecemos. Primero ya entramos en chismes y conversaciones, ¿no? que pueden causar división. Ahí estamos escuchando, al fin que es la familia de él o de ella. Y ahí sí nos gusta. Pero cuando se habla de los tuyos, ¿verdad? No te estoy pidiendo opinión, nada más quiero que me escuches. Pero lo hacemos, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Promueve entonces mejor la oración mutua y el perdón. Ya, lo hiciste en tu matrimonio, entre creyentes. Nunca dejen de orar para que Dios ayude a evaluar nuestros corazones y siempre hacia el perdón. Les pongo otra ilustración. Un pastor contaba que su iglesia tenía un ministerio de paz. Imagínense, ministerio de paz. Cada vez que surgía un conflicto, 2 miembros maduros servían como mediadores espirituales. Esa práctica fortaleció tanto la comunidad que llegó a ser conocida como la iglesia donde todos se reconcilian. Repito entonces, hermanos, vivir en paz no significa estar de acuerdo en todo, sino poner a Cristo por encima de todo. Repito, vivir en paz no significa estar de acuerdo en todo, sino poner a Cristo por encima de todo. Vamos a terminar ya fuera de nuestro texto con los obstáculos que impiden obedecer ambos mandatos. Obstáculos que impiden obedecer ambos mandatos. Pablo ya nos dio 2 exhortaciones consecutivas: estimar y amar a los líderes espirituales y vivir en paz unos con otros. Recuérdalo. Es como un efecto dominó, ¿has visto? Depende de en cuán alta estima tengas la función.
de las personas que te presiden, que Dios puso por autoridad en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, pero hablando de la iglesia, va a ser el resultado de la vida de paz que tienes con los demás. Y es que es notorio y lógico. Si el líder, hermano, si la cabeza del servidor de la iglesia, de ese líder al cual debes de presidir, de seguir, de obedecer, ¿no? Bíblicamente hablando, no en todo, bíblicamente hablando, no lo haces, no lo tienes en muy alta estima, ¿qué se esperan los demás? ¿Sí o no? Si a esa persona que de cierta manera le tiene cierto honor, cierto respeto, no se salva de tus juicios, no se salva de tus críticas severas, no se salva, pues nadie se va a salvar, nadie. Entonces revisa. Y a modo de aplicación más amplia, revísalo en tu hogar si quieres tener un hogar más lleno de paz. A modo de tu trabajo, ¿cómo eres tú como creyente si estás en un ambiente entre puro incrédulo? ¿Eres el ejemplo de hablar y tener en muy alta estima a tu patrón, a tu jefe, a tu director de área? Porque si no estás participando con los demás. ¿Y qué se escucha entre ese tipo de... Este mes y yo me largo, ¿no? Yo aguanto esto y ya no soporto. Y vente, vamos a robar un tiempo extra, vamos a... Ya pasó la hora de comida. No, tú vente. Nos deben más de los impuestos que nos roban. ¿Sí lo has hecho, hermano? Nada más yo cuando trabajaba. Hermanos, yo me di cuenta que a veces participamos de eso, ¿no es cierto? Juan Calvino dice: nada disuelve más rápido la unidad de la iglesia que cuando los hombres, impulsados por su orgullo, rehúsan someterse a aquellos a quien Dios ha dado autoridad espiritual. Así que 3 obstáculos principales en 3 minutos. El orgullo, como decía nuestra hermana Claudia, el orgullo que rechaza la autoridad espiritual. El orgullo, hermano, ciega el corazón para reconocer la gracia de Dios en otros. Cuando los creyentes se vuelven autosuficientes o críticos, ¿en qué se vuelven los creyentes? ¿Nos volvemos los creyentes? Autosuficientes y críticos. Rehúsan someterse a aquellos a quien Dios ha dado autoridad espiritual. ¿Qué tanto, hermano, eres autosuficiente y crítico? La falta de sumisión no solo entristece a los líderes, sino que estorba el crecimiento espiritual del creyente y la paz y la comunión en una iglesia local. Un miembro de la iglesia dijo una vez: yo amo a Cristo, pero no confío en los pastores. Y a lo mejor dijiste ahí sentado, estás viendo el video: yo también. Porque incluso dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Y te vuelves más bíblico, ¿no? Hermanos, esa frase, aunque suene espiritual, revela una contradicción. ¿Por qué? En el contexto de lo que hemos aprendido. ¿Por qué crees que esto sería una contradicción? Ok, muy bien. No se puede amar la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Y despreciar su cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Ves por qué es una contradicción? Porque no aceptas la función. Entonces dices: yo amo a Cristo. Sí, la cabeza de ese cuerpo. Y en ese cuerpo puso otras funciones, otros cuerpos, otras partes del cuerpo, perdón. No las puedes menospreciar. Por eso es contradictorio. Dios usa a los líderes como instrumentos para nuestro bien espiritual. La falta del perdón es otra cosa que rompe la paz. Donde no hay perdón, la paz es imposible, hermanos. Las heridas no tratadas se convierten en raíces de amargura. Por eso Efesios 4, 31 y 32 dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia, sea quitada. Más bien sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Martin Lloyd-Jones dijo: no hay nada que destruya más la comunión cristiana que el espíritu de resentimiento.
El perdón para el cristiano, hermanos, no es una opción, dice Martin Lloyd-Jones. Es una evidencia de que hemos comprendido el Evangelio. Un anciano de iglesia contó que pasó años, fíjense, un anciano de iglesia contó que pasó años evitando a un hermano por una ofensa antigua. Cuando finalmente oró y lo buscó para reconciliarse, dijo: sentí como si me quitaran una piedra del alma. Y eso es lo que Dios a través de Pablo anhela. Una iglesia donde los creyentes no carguen piedras de orgullo o rencor, sino que vivan ligeros de corazón en paz. Entonces, el orgullo, la falta de perdón y, en tercer lugar, hermanos, la falta de amor genuino que debilita la comunión. Esta es la más sutil, pero la que más hay en la iglesia. Estamos acostumbrados, hermanos, en la carne, estoy hablando en la carne, a fingir un rato en los domingos, cada domingo en la iglesia, ¿cierto o no? En la carne, dije, que no hay amor genuino entre nosotros. Entonces soy un poquito más espiritual el domingo, unas horas, aparte bien más lo mejor arreglado posible, ahí estoy, pero si no hay amor genuino, esto va a debilitar la comunión y tarde que temprano va a romper el vínculo de la paz, tarde que temprano. El amor es el cemento de la paz, el motor del respeto. Sin amor, incluso las buenas obras se vuelven vacías. El amor verdadero no busca su propio interés, sino el bienestar ¿de quién? Del otro. Donde hay amor cristiano, hermanos, la paz es el resultado natural. Alguien dijo: los cristianos no siempre pueden ver las cosas de la misma manera, y eso es cierto, pero pueden tener el mismo corazón. El amor a Cristo es un lazo que une incluso a los más diferentes. Así que entonces, oremos con estas tres afirmaciones, preguntas, reflexiones. Número 1, revisa tu actitud hacia tus líderes. Hoy en esta clase, hermanos, Dios te está llamando, revisa tu actitud hacia tus líderes, hacia las figuras de autoridad. ¿Tu corazón se resiste a su dirección o lo sostienes en oración y gratitud? En segundo lugar, busca reconciliarte con quien hayas tenido conflicto y hazlo no por orgullo, sino por amor a Cristo. En tercer lugar y último lugar, cultiva el amor como base de toda relación en la iglesia. Cultiva el amor. Un pastor anciano dijo: el diablo no teme a una iglesia grande, sino a una iglesia unida. Una iglesia que vive en amor, honra y paz es una fortaleza espiritual que resiste las divisiones y refleja la gloria de Cristo. Así que, hermanos, para que oremos, el llamado de Pablo no es solo a respetar o convivir, a tener buena educación también en la iglesia, como lo tenemos allá afuera, sino a vivir una espiritualidad madura, donde el orgullo se rinde, el perdón se practica y el amor reina. Cuando esos tres enemigos son vencidos, hermano, el orgullo, la falta de perdón y el amor falso, el pueblo de Dios puede amar a sus líderes con sinceridad, y eso va a traer como resultado que se viva más en paz unos con otros. Oremos. Señor, pues gracias por este pasaje que nos ha permitido meditar y reflexionar acerca, pues en este caso de Primera Tesalonicenses y en el contexto de la iglesia, Señor, que es nuestro tema en esta clase dominicales, el revisar esa alta estima a la que somos llamados a tener a nuestro liderazgo y ese amor ágape al cual somos llamados para tenerlos en esa honra. Hoy hemos escuchado, Padre, que no solo nos pasa en el aspecto de la iglesia local, sino nos pasa en el hogar, nos pasa en el trabajo, y que cada vez que no tenemos en alta estima y amor las funciones que tú has dispuesto para cada rol en esas áreas, en lugar de paz hay guerra, conflicto,
discordia, obras de la carne, Señor. Así que ayúdanos a vivir en paz, Señor, a la paz de poder de tener en alta estima las funciones que tú delegaste en cada área, en el hogar, en el trabajo y en la iglesia misma. Y que cada vez, Señor, que haya conflictos, que haya ausencia de paz, que haya guerra, Señor, en algún lugar donde nos desenvolvamos, revisemos primeramente qué hay en nuestro corazón y qué posiblemente hicimos nosotros, no los demás, nosotros, para que esa ausencia de paz pueda, Señor, ser quitada y regrese la paz que tú ya nos dejaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.